Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a seguir analizando el libro de los Hechos. Ok, capítulo 2, versículo 14. Primer discurso de Pedro, la imagen vemos ahí, se supone que es Pedro ese ahí. Dice entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. ¿Por qué son tan ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera? Lo que pasa es que ese día era el Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo. Recuerden que Cristo les dijo que esperaran al Espíritu Santo, pero no les dijo cuándo. Solo dijo que esperaran en Jerusalén. De hecho, alguna vez escuché que algunos de los discípulos que estaban en Jerusalén esperando el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, se fueron. No sé realmente si es cierto. Pero los que se quedaron, como Pedro, por ejemplo, fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron en lenguas, y la gente de ahí se sorprendió. Recuerden que era Pentecostés, eh, una fiesta de los judíos. O sea, había muchos judíos en Jerusalén ese día porque era Pentecostés. Entonces, más esto lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervos en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces, eso ya fue, eso está en Joel, en el libro de Joel. Entonces, entendemos que los postreros días corren a partir de Pentecostés hasta nuestros días. O sea, los postreros días empezaron desde Pentecostés. Es decir, de hecho, se recuerdan muchas veces que Cristo decía: en los postreros días habrá engañadores y hombres que se llaman así, llenos de vanidad, algo así. Cristo decía, habla mucho eso de los postreros días. ¿Y cuándo empezaron los postreros días? En Pentecostés. Entonces, eh, y se daría prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y el luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, a partir de Pentecostés empezaron a suceder todo lo que Cristo les dijo, ¿verdad? Y obviamente también recordamos que esto había dicho que Jerusalén sería destruida. Eso ocurrió en el año 70 después de Cristo. Pues entonces dice: padres israelitas, oíd estas palabras: que su será un varón aprobado por Dios entre nosotros con las maravillas, señales y prodigios, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, pero no te mataste por mano de crucificándolo. Aquí Pedro les dice, bueno, les habla de Cristo principalmente, y que Jesús no bien, ¿verdad? Les habla de Jesús, que ellos entregaron, prendieron y crucificaron. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque esta ministra no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó en mi lengua, y en mi carne descansaré en esperanza. Entonces, lo que pasa es que aquí Pedro les está diciendo que para poder ser salvos tenía que venir Cristo a morir por toda la humanidad. Aquí Pedro les dice, bueno, es que Cristo pagó por nosotros en la cruz, ¿verdad? Y por medio de él tenemos salvación. Antes de que Cristo fuera crucificado, eh, toda la humanidad estaba en el infierno. Antes el infierno estaba dividido en dos partes. La parte de abajo
la parte más baja, y era el infierno de donde están los demonios y la gente sufre y eso. Y la parte de encima del infierno, que la Biblia llama seno de Abraham. Ahí estaba la gente dormida. Entonces, antes el infierno estaba dividido, ahorita no, ahorita todo está feo. Antes estaba dividido, abajo estaban sufriendo y arriba estaban durmiendo. Entonces, cuando paga Cristo, cuando es crucificado, recuerden que la Biblia dice que se fue tres días al centro de la tierra, al corazón de la tierra, algo así. Fue para sacar a los que iban a ser salvos, los que estaban en el sueño de Abraham. Por eso fue Cristo 3 días. Por eso alguna vez se preguntaban por qué resucitaría los 3 días. Porque 3 días fue lo que tardó en sacar a la gente de abajo del sueño de Abraham. Eso fue lo que vi, se fue arriba, se lo llevó al cielo. Bueno, entonces por esa razón Cristo duró 3 días en el centro de la tierra, el corazón de la tierra, así dice la Biblia. Bueno, entonces, dice, porque no dejarás mi alma en helades, ni permitirás que te sienta corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me darás de gozo con tu presencia. Entonces, como le dije a la gente, esto fue lo que dijo David en un salmo. ¿Por qué la gente estaba dormida en el infierno? O sea, las personas que iban a ser salvadas por Dios para que no vieran corrupción. O sea, de esta manera, aunque ellos estaban sufriendo, en los senadores se escuchaban los gritos, a lo mejor a lo lejos se veían el sufrimiento de la gente quemándose, atormentada por demonios. Sí. He escuchado varias cosas. Cuando yo empecé en el cristianismo, escuché que en el infierno hay un montón de hoyos en la tierra y, y que ahí lo meten los demonios a la gente y que está muy caliente el hoyo ese de ahí. Otros que los torturan, que les pegan mucho y así, diferentes tipos de tortura. Y una vez escuché que hay una parte del infierno en el que hay lava y la gente está metida ahí dentro. Bueno, no es la carne, o sea, porque la carne lo hubiera deshecho, sino el espíritu, el alma bien de la gente está dentro de la lava y que ese es su castigo. Bueno, entonces Cristo fue y por la gente que iba a ser salvo fue al Señor de Abraham y lo llevó al cielo. Por eso duró 3 días sacando a la gente de ahí. Y ahorita, pues como les dije, ya todo el infierno está feo. Yo no hice nada, Abraham, todo está feo, todo es sufrimiento. Pues entonces vamos a seguir. Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió fue el sepultado y su sepulcro estaba con nosotros hasta el día de hoy. Pero es un profeta sabiendo que conformemente Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que solo no fue dejada en el Hades, ni su carne de corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Es decir, es que el punto principal con los judíos es hacerles entender, explicarles que Jesús es el Cristo. Incluso hasta nuestros días, los judíos no aceptan a Jesús como el Cristo, esperan a un Cristo, porque eso es cierto. La misma Torah dice que ha de venir el Mesías, pero ellos no creen que Jesús fuese el Mesías. Por eso esperan un Mesías. Entonces, y ese fue el problema realmente con los judíos, hacerles creer que Jesús es el Cristo. ¿Verdad? Incluso recuerdo el primer discurso de Pedro después de Pentecostés es exactamente de eso, hacerles entender que Jesús es el Cristo, por el que hay salvación. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por ahí estará Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que veis, que vosotros veis, porque David no subió a los cielos, pero mismo dice, dijo el Señor, Señor, siéntate a mi diestra, que ponga a tus enemigos por estrella de tus pies. Entonces, como le dije aquí Pedro, perdón, trata de darle a entender a los judíos por medio de David,
de lo que escribió David en los Salmos, que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Y que aquí dice que está a la diestra del Padre, que Jesús está a la diestra, porque dice, dijo el Señor, mi Señor, siéntate en mi diestra. Dice, versículo 36, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificáis, Dios le hizo Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, al otro apóstol, ahora sabemos qué haremos. Entonces aquí algunos de ellos creyeron, algunos de los que estaban escuchando a Pedro, ahí vemos la imagen, muchos judíos que estaban escuchando a Pedro, dijeron, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdonar los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, en aquella época era muy fácil. Una cosa es tener el don del Espíritu Santo y otra cosa es que se manifieste. Porque de hecho, cuando una persona acepta a Cristo, recibe el Espíritu Santo, que es el que lo va a guiar. Una cosa es tener el Espíritu y otra que se manifieste. De hecho, hay una alabanza que dice el Espíritu manifestado. Bueno, entonces, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, pero cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras, testificó y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Entonces como ven en la imagen, sí es cierto, es mucha la gente que estaba ahí escuchando a Pedro. Y de todos ellos, 3.000 personas, más o menos 3.000 personas se convirtieron. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, bueno, de por sí los judíos es así, ¿verdad? Se unen como en comunidad, se ayudan entre ellos. Bueno, aquí en México pasa lo mismo, pero nada más cuando hay temblor, cuando hay un desastre, si se ayuda uno otro, pero cuando no, entonces no. Pues entonces, así fue la vida de los primeros convertidos. Recordemos que esos primeros convertidos fueron judíos. Judíos. De hecho, recuerden que los primeros en uno Cristo dijo, primero tengo que ir a Israel, a los puros judíos, para convertirlos. Ya una vez que se hayan convertido, pasarían los otros. Pero entonces, recordemos que incluso Pablo fue rechazado por los judíos. El apóstol Pablo fue rechazado y él mismo dijo que era apóstol para los gentiles, para todos aquellos que no eran judíos. Gentil es la persona que no es de la casa de Judá, ¿verdad? Esos son los que no son de la casa de Judá. Entonces, ella prácticamente ya acaba el pasaje, perseverar en la doctrina de los apóstoles, y eso es lo que hay que hacer, perseverar, seguir congregándose. Allá eran sinagogas. Entonces, aquí, ¿qué es lo primero que hicieron después de convertirse? Perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Eso es lo que hay que hacer. Recuerden que la Biblia fue hecha para guiarnos a nosotros. Y aquí dice que hay que perseverar, ¿verdad? En Cristo mismo dijo, amamos unos a otros. Bueno, entonces, prácticamente todo el pasaje. Nos vemos en una próxima ocasión de este bendiga.